tanto era el gobierno como el gobierno del ministro de Defensa, el ministro de Defensa, la división, ejército, brigada y toda esa vaina. Entonces a ningún comandante de unidad, como unidad táctica, cuando habló de unidad táctica, hablo del comandante del batallón, le iba a servir capturas o algo así. Entonces ellos lo que buscaban era bajas en combate. Eso quiere decir que el objetivo de la operación era las bajas. Sí, señor. Y ahí está, el testimonio que ustedes están escuchando es el de Rubiel Bustos, un sargento del ejército que le confesó a la fiscalía, dice el ente acusador, que efectivamente él hizo parte de 3 casos de falsos positivos que dejaron 14 personas asesinadas en el departamento del Tolima para el año 2008. Como ustedes lo escucharon, vamos a oír nuevamente. Dice que para esa época a ningún comandante, a ningún superior le servían las capturas, que lo que le servían eran los muertos en combate. Escuchemos. Tanto era el gobierno como el gobierno del ministro de Defensa, el ministro de Defensa, la división, ejército, brigada y toda esa vaina. Entonces a ningún comandante de unidad, como unidad táctica, cuando habló de la unidad táctica, hablo del comandante del batallón, le iba a servir capturas o algo así. Entonces ellos lo que buscaban era bajas en combate. Eso quiere decir que el objetivo de la operación era las bajas. Sí, señor. Pues este testimonio fue revelado en las audiencias de judicialización que está adelantando la Fiscalía General de la Nación en contra de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco. Ese personaje que ustedes están viendo ahí, recordemos, llegó esta semana extraditado de España. Dicen las autoridades colombianas que él habría participado precisamente con el sargento Bustos en por lo menos 3 casos de falsos positivos en el departamento del Tolima. ¿Cuál era el papel, dice la Fiscalía General de la Nación, de alias El Zarco? Era el reclutador de jóvenes, de personas para presentárselas, dárselas al ejército para que fueran asesinadas y después el ejército, esos uniformados, le reportaran a sus superiores que habían tenido un combate y allí habían fallecido esos presuntos integrantes de las FARC o de la guerrilla del ELN. ¿Qué era lo que hacía alias El Zarco? Lo que hacía era buscar perfiles de personas, de hombres con necesidades económicas, de otros que tenían antecedentes con la justicia y por ejemplo los engañaba, les decía que él tenía el sitio exacto, conocía la información de una huaca, que lo acompañaran allí a recuperar esa huaca y lo que hacía era que cuando llegaban al punto él se hacía aparte y en ese momento salían los miembros del ejército y los asesinaban. Dice la fiscalía que eran falsos combates, que para todo esto se montó además una operación por parte de algunos integrantes del ejército donde elaboraban documentos de las operaciones militares con supuestos informes de inteligencia donde ellos decían que habían hecho una gran labor investigativa para poder dar con el paradero de esos supuestos subversivos cuando todo esto era falso, todo era un montaje. Así lo reveló el fiscal del caso. Quien a través de él se contactaban víctimas que posiblemente tenían situaciones de antecedentes penales, actuaciones de tipo criminal, necesidades económicas, alguna situación de estas, y aprovechando estas situaciones, ese tercero los convocaba a lugares despoblados que ya habían sido previstos por parte de la unidad militar, y en esa unidad y en ese lugar eran ejecutados sin que existiera combate, intercambio de disparos, ataque por parte de las víctimas. Este hecho, señoría, debe resaltar la Fiscalía que no solamente ha sucedido en estos 3 casos. El batallón Jaime Rook, para el periodo 2006, 2007 y 2008, tiene aproximadamente unas 14 investigaciones en relación con esta situación. Asimismo, lo tiene la unidad Gaula Militar del departamento del Tolima, también para los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Sobre Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, ese personaje que fue entregado por las autoridades de España a Colombia, pues hay que mencionar que él estaba detenido por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, él se logró escapar del sitio de reclusión donde estaba y huyó hacia España. Allí las autoridades lo ubicaron, lo capturaron, pero por trámites jurídicos fue dejado en libertad, pero lo recapturaron recientemente y se iniciaron todos los trámites de extradición, esos convenios que tiene Colombia con España, y las autoridades de ese país lo pusieron a disposición de la Interpol, que lo trajo a Colombia. Ahora esta persona tiene que responder por los delitos de concierto para delinquir, porque dice la Fiscalía
que John Castro Ramírez conformó o hizo parte de una empresa criminal en donde también había uniformados del ejército que participaron supuestamente en todo esto que se conoció falsos positivos, y en este caso en particular para el año 2008. Tendrá que responder también por el delito de homicidio en persona protegida. Hay que mencionar que en la audiencia de formulación de cargos, de imputación de cargos, esta persona, Luis John Castro Ramírez, se declaró inocente, es decir, que dice que va a pelear en juicio su situación jurídica. A todos ustedes, gracias por haber estado conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.